Mi gente, muchísima atención porque el destacado periodista Julián Martínez, el periodista que hizo parte de Noticias 1 y que realizó importantes investigaciones como la ñeñe política durante el desgobierno del títere Iván Duque y de las chuzadas del DAS durante los gobiernos del matarife Álvaro Uribe Vélez, está denunciando a través de sus redes sociales acoso judicial por parte del líder de los sótanos del infierno, por parte del matarife Álvaro Uribe Vélez, el expresidiario, seguramente para callarlo. Pero bueno, por si ustedes no recuerdan, Julián Martínez es uno de los pocos periodistas que se ha atrevido a hacer lo siguiente. Expresidente, se cumplen el sábado 30 años del asesinato de Guillermo Cano y quería preguntarle si usted está dispuesto a rendir testimonio en la Fiscalía por sus conexiones con Luis Carlos Molina, que la familia de Guillermo Cano ha pedido eso. Expresidente, sobre la relación que usted tuvo con Luis Carlos Molina, miembro del Cartel de Medellín. Miembro del Cartel de Medellín. ¿Cómo? ¿Qué? Luis Carlos Molina, ¿sabes quién es? No. La persona que pagó el asesinato de Guillermo ¿Eso Cano. está comprobado que Sí, claro. tenga nexos con una Claro que sí, claro que sí. Muy atrevido. Muy atrevido, le dijo Álvaro Hernán Prada, este excongresista del Centro Democrático, a Julián Martínez por la pregunta que le hizo al matarife. Este Prada, que hoy es magistrado del Consejo Nacional Electoral y es el que quiere tumbar al presidente Gustavo Petro. Prada, este man que se está tapando la cara, es el mismo que fue citado a juicio por la Corte Suprema de Justicia por todo este escándalo y toda esta investigación y el tema de presunta manipulación de testigos alrededor del matarife Álvaro Uribe Vélez. Una cochinada toda esta gente. Eso debe manejarse a nivel legal, ¿no? Claro que sí, la familia de Guillermo Cano Pero tiene una legal, denuncia. el presidente lo enfrentará si es de enfrentarlo, ¿no? Disculpe, ¿usted quién es? ¿Cómo? ¿Usted quién Yo es? soy miembro del Partido Centro Democrático. Señor, ¿y cómo es su nombre? Con mucho gusto yo le puedo contar la historia. No. Es que No, pero yo creo que ese no es el escenario. ese no es el escenario. Este es uno de los abogados de nuestro partido y ese no es el escenario. Sí, ese no es el escenario. No es el escenario. Le pido el favor que no nos grabe. Bueno. Este no es el escenario, respondieron los abogados de los sótanos del infierno, los abogados del Centro Democrático y de Álvaro Uribe Vélez. Así son, salen corriendo, como lo hizo alguna vez Uribe del Congreso de la República y también de la Corte Suprema de Justicia para ir a los brazos del nefasto Francisco Barbosa. Bien, ¿qué es lo que está denunciando Julián Martínez? Él escribe a través de sus redes sociales, esta vez desde su cuenta de TikTok: el acoso judicial de Uribe no me silenciará. Escuchemos a Julián, por favor, y la denuncia que realiza a través de su perfil. Una de las formas para silenciar a la prensa es el acoso judicial. Y es algo que he venido sintiendo con todos esos procesos de denuncias que han puesto en la Fiscalía en mi contra el señor expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Hoy no hubo conciliación respecto de la denuncia que ha puesto en mi contra y no hubo conciliación porque yo tengo evidencias para demostrar que las afirmaciones que hago están sustentadas. En esa línea me mantendré y no van a silenciarme. Espero que este acoso judicial tenga garantías en la Fiscalía, pero sobre todo que mi ejercicio periodístico no se vaya a sentir afectado por este acoso judicial de uno de los hombres más poderosos en Colombia. Voy a seguir opinando, investigando y revelando todas esas cosas que los colombianos tienen que saber sobre los poderosos. Muchísimas gracias. Bueno, esas fueron las declaraciones de Julián Martínez, el periodista. En lo personal, opino, debe ser bastante complejo pues sentir este tema de acoso judicial por parte, como lo dice el periodista, de uno de los hombres más poderosos de Colombia, de un personaje que tanto daño le ha hecho a este país, de usted, expresidiario Uribe, pues que yo tampoco le tengo miedo a ese señor, pero evidentemente las investigaciones, las declaraciones, las opiniones y los comentarios que da Julián Martínez todos los días por su profesión de periodista, pues lo tienen hoy con este complejo tema. Y vuelvo y digo, esto debe ser difícil para él, para su familia, emocionalmente. Toda la solidaridad desde el punto con este destacado periodista y valiente, sobre todo muy valiente, porque ¿qué tipo de cosas pues dice Julián Martínez? Observen por favor este video, es que es una joya. Denme un momento. Los temas de interés de cada
producen información diaria sobre los temas de interés de cada país. Y desde muchos años, décadas, se podría decir desde los 70, existe documentación de estos cables secretos que empieza a hablar de cómo en el gobierno de López Miquelsen, en el gobierno de Turbay Ayala, habían personas con vínculos directos con el narcotráfico. Por eso a mí me sorprende que ahora salgan a decir que no, que esos cables ya no sirven, que estos cables no son ciertos, que Turbay no tenía nada que ver con esto. Cuando uno investiga, fue el gobierno de Turbay el que le entregó al cartel de Medellín la aerocivil en el cuerpo de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez entregó 250 licencias a aeropuertos y aviones del cartel de Medellín. Uno de los aviones que se vio favorecido con esto era el avión de Luis Carlos Molina Yepes, que es la persona que paga el asesinato de Guillermo Cano. Entonces digamos que solamente el ejemplo de Álvaro Uribe podría ejemplificar cómo las grandes familias poderosas en Colombia están inmersas en el narcotráfico y cómo todas sus decisiones en lo público han favorecido el narcotráfico. Yo mismo he tenido que enfrentar procesos y denuncias de Álvaro Uribe por decir estas cosas, pero hay distintos elementos del propio gobierno de Estados Unidos que indican que Álvaro Uribe ha sido Álvaro Uribe ha sido una pieza fundamental en todo este entramado del narcotráfico. ¿Sí? Siempre que se habla de narcotráfico, pues realmente aparece el nombre del Matarife. El Matarife aparece en listados gringos como el narcotraficante número 82. En fin, lo que quiere hacer el expresidiario seguramente es callar a Julián. ¿Bajo qué estrategia? Ya para terminar con este video, bajo la siguiente estrategia. Dice Cuestión Pública, un artículo bastante interesante que encontré y que lo quiero compartir con ustedes. Litigios para callar, acoso judicial contra periodistas. Abogados y personajes públicos usan los tribunales para censurar, mientras alegan que el derecho a la honra y el buen nombre está por encima de la libertad de expresión. La mayoría no busca una rectificación, sino ahogar a quienes investigan con procesos que consumen tiempo y lesionan su estabilidad económica y emocional. Dice, por la Liga contra el Silencio. Ignacio Gómez vive con su familia al suroriente de Bogotá, muy cerca de la antigua Vía al Llano. Su casa es una de las pocas construidas con bloque de arcilla y tejas de zinc. Terminó embargada por error en una demanda que el abogado Abelardo de la Espriella radicó contra Ignacio Gómez, el subdirector de Noticias 1. El abogado demandó al periodista por agredir... Abogado Abelardo de la Espriella... por agredir su dignidad. 2 años después de que Gómez, en 2016, dijera en un tuit que la Espriella había recibido una absolución express en un proceso disciplinario por presuntas irregularidades como apoderado del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel. En el proceso, que aún no termina, el abogado pidió embargar los bienes de Ignacio Gómez. Para ello entregó una lista de inmuebles donde figura el apartamento del periodista, pero también la casa de arcilla que tiene su tocayo al sur de Bogotá. Qué personaje tan ruin y sucio es Abelardo de la Espriella, ¿es en serio? Yo no sabía esto que hizo en contra de Ignacio Gómez, Nacho Gómez, que es el subdirector de Noticias 1. Ustedes seguramente lo han visto, que es un crack del periodismo, es un duro. En fin, este equívoco que puso en riesgo la casa de don Ignacio y obligó al subdirector de Noticias 1 a defenderse en los tribunales por un trino en una red social, resume las consecuencias que puede desatar el acoso judicial contra periodistas. Los posibles procesos varían. Abogados que actúan por cuenta propia o en representación de personajes públicos interponen tutelas que pueden provocar fallos de jueces donde se ordena la rectificación o la eliminación de publicaciones. También hay denuncias por injuria o calumnia que pueden llevar a sentencias con penas excarcelables de entre 16 y 54 meses y multas de hasta 1.5 salarios mínimos mensuales, unos 1.000 millones de pesos. Además, puede haber demandas por responsabilidades civiles que buscan pagos de supuestos perjuicios económicos por el daño causado, como en el caso contra Ignacio Gómez. Abelardo de la Espriella se muestra en público como un abogado combativo que usa estas herramientas de forma recurrente para enfrentar a quienes él considera pseudoperiodistas que se creen los dueños de la verdad y la moral, que señalan y hacen aseveraciones sin prueba de ninguna clase, según ha dicho en redes sociales y en entrevistas. La abogada Ana Bejarano, directora y fundadora de la organización El 20, que defiende a periodistas en procesos que amenazan su libertad de expresión, explica que esta práctica se da cuando el uso de la injusticia no busca ganar un pleito, sino silenciar o intimidar a un reportero.
Esa es la estrategia que seguramente también está utilizando y quiere mantener el expresidiario Matarife Álvaro Uribe Vélez en contra de Julián Martínez, pero no pasarán y no lo callarán. Acá estamos exponiendo toda la verdad y estas jugaditas bastante sucias por parte de estos personajes nefastos en la historia de Colombia. Muchas gracias por ver el video, por comentar, por compartir. Si están en YouTube, no se olviden pues ahí de la suscripción. Si están en Facebook o en otra red social, pues de seguirnos. Es muy importante para nosotros, como también este número de Nequi, ustedes no lo pidieron, como para dar sus aportes, lo que sea, 200 pesitos, 500 pesitos, 1000, 2000, 100,000, lo que sea, lo que ustedes puedan ayudarnos para seguir manteniendo este canal y sobre todo pues seguir combatiendo la tergiversación de la información de los medios tradicionales. Nos vemos en una próxima entrega.